de paz y células, y esas personas que la hacen están conectadas a través de los medios, a través de internet, están conectados a la iglesia. Así que también a ellos le damos un aplauso por estar conectados ahí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que Dios te bendiga. Quiero que abras tu Biblia para la palabra de Dios. Y hoy yo quiero hablarle, cuando oraba esta mañana y terminaba de anotar algunas cosas, yo oraba y decía, Señor, voy a hablar de lo más importante aún para mi vida. ¿Saben? Voy a hablar de la Biblia. Y si hay algo que me acompaña a mí todos los días de la Biblia, ¿no? Leer la palabra de Dios. Y se ha dado a entender o a conocer que el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Y que es un mes muy importante, pero cuánto más hablar de la palabra de Dios, cuánto más conocer el propósito por el cual el Señor dejó su palabra. ¿Cuántos creen en la Biblia? Saben que el mensaje que damos es solo a través de la Biblia. O sea, si usted escucha una palabra, una profecía, oramos. A veces aún las oraciones tienen textualmente las palabras que están escritas en la Biblia, las repetimos porque la palabra escrita tiene poder cuando la desatamos y cuando hablamos. Amén. La Biblia es la verdad absoluta de Dios. ¿Vieron la gente? Yo siempre digo esto y hoy quiero recalcar, la gente hoy dicen que la verdad es relativa. Eso quiere decir que vos tenés tu verdad, el otro tiene su verdad, cada uno tiene su verdad y la verdad es relativa. Pero la Biblia, la palabra de Dios, no es una verdad relativa. La Biblia, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Y si vos tenés duda de eso, no vas a poder recibir todos los beneficios que en la palabra de Dios hay. Pero si vos tenés esta fe y esta confianza de que la Biblia es la verdad absoluta, cuando leas cualquier parte de la Biblia vos decís, wow, esto es verdad. Amén. Algunos se basan en las leyes, ¿no? Van y estudian las leyes humanas y dicen, no, esto es verdad porque está en la Constitución, porque la ley número tanto y sin inciso tanto dice esto, y si en la ley está escrito, así es. Y confían. La Biblia y lo que en la palabra de Dios tiene más veracidad, tiene más poder y tiene más influencia que la ley. La ley fue escrita por el hombre, la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Amén. Ahí sí hay poder. Decí conmigo, hay poder en la palabra de Dios. Y si nosotros creemos que la Biblia hay poder y que es la palabra de Dios, tenemos que amar la Biblia. Amar quiere decir amar. Cada vez que ponemos versículos bíblicos, podés poner el primero ahí. Vos cada vez que tengas cualquier versículo, ahí pongan chicos el primero, ahí. Es un versículo bíblico. Nosotros tenemos que decir, wow, algo me va a hablar Dios ahí, algo tiene Dios para mí. O sea, es como una riqueza. Y si nosotros creemos que la Biblia es la verdad absoluta de Dios, nosotros cada vez que vemos un versículo como el que vos estás viendo ahora, tenés que estar con expectativa. Algo hay de Dios para mí a través de esta palabra que está escrita. Fue escrita, mire, casi en 1500 años se escribió la Biblia y hay poder de Dios listo para nosotros. Y si nosotros creemos que la Biblia es así, tenemos que amar la Biblia. Decí conmigo, tengo que amar la Biblia. Tengo que estudiarla. Menos, se bajó la voz ahora. Tengo que estudiarla, decís. Tengo que estudiar la Biblia. Más que estudiar matemática y más que estudiar un montón de cosas que hay que estudiar. Pero más que todo, la Biblia, yo tengo que saber, es conocer la Biblia, obedecerla. Tengo que hacer lo que me dice que tengo que hacer para que se cumpla lo que la Biblia dice que se tiene que cumplir. Tengo que obedecerla. Tengo que confiar que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y tengo que confiar, cada versículo tiene poder en sí mismo. Nosotros hemos aún orado y cuando oramos yo muchas veces repito la Biblia tal cual está escrita y me doy cuenta, wow, hay un poder cuando la hablamos tal cual está escrita, hay poder. Y saben, y tenemos que nosotros confiar en la Biblia
y no rechazarla. Porque si rechazamos la Biblia, yo ahora le voy a hablar un poco de la Biblia, algunos versículos, pero si usted rechaza la Biblia, rechaza a Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si vos lees la Biblia y estás rechazando una parte de la Biblia, estás rechazando a Dios. Nosotros tenemos que amar. Y la Biblia es la palabra de Dios. No hay evidencias en el mundo que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia tiene 66 libros. Fue escrita, no sé, como en 3 continentes, en más, no sé, en muchos idiomas durante 1500 años. Es el libro que está traducido a más de 2000 idiomas. Increíble la cantidad de idiomas. Y además están escribiendo a la Biblia con dialectos. Por ejemplo, mandan a escribir la Biblia no sé, a un pueblo indígena. Yo la otra vez estaba hablando de Perú. Hay un pueblo indígena ahí que mandaron personas a conocer el dialecto, a vivir en ese lugar 20 años y escribieron la Biblia en el dialecto. Acá en Argentina, en el guaraní se escribió, se ha escrito un montón de idiomas para que la Biblia esté accesible para todo el mundo. Y más allá de Internet, hoy el 98% del mundo tiene acceso a la Biblia en su idioma. Es un montón. Ningún libro de la tierra, nada, ni siquiera los que transmiten y dan en todos los idiomas, nada está traducido tanto como la Biblia. El 98% de la humanidad tiene acceso a la Biblia en su idioma. Y aún dialectos. Cuando estuve en India yo vi la Biblia en el hindi, en el kannada, son dialectos de ahí y ya están escritas. Y seguramente muchos de los libros no se escriben así, pero la Biblia está escrito en muchos, más de 40 autores en 1500 años, y saben que está perfectamente coordinada, nada y nadie se pisa con nadie. Ahora cuando han hecho transmisiones por Zoom, vieron que han hecho recitales, que el bajista estaba en Estados Unidos, el guitarrista estaba en Uruguay, el otro estaba en Europa, se unieron a través de Zoom y tenían que coordinar y cantaban, habían coros que hicieron todo en vivo, pero cada uno, y la coordinación era un trabajo. Y acá 1500 años escribieron la Biblia, escribieron un montón, como 40 autores de la Biblia, y ninguno se pisó, nada dijo nada contrario, y todo tiene una concordancia impresionante, no hay contradicción, y las profecías de la Biblia se fueron cumpliendo todas. Lo mejor, ¿saben? La Biblia, todas las profecías que en la Biblia están escritas se fueron cumpliendo. Por ejemplo, ustedes pueden escuchar de las profecías de Nostradamus. Él dice profecías y la gente interpreta que él quiso decir esto y esto porque más o menos habló de aquello. Pero la Biblia dice, en Belén de Judá va a nacer Jesús y será, no sé, va a ser crucificado, va a resucitar. Miren, los detalles proféticos de la Biblia son explícitos, específicos en tiempo, día, lugar y aún las personas. La Biblia habla de sí misma y dice que es la profecía más perfecta. Tiene poder. Si cuando vos lees la Biblia, tiene poder y autoridad. Tiene poder porque a través de la Biblia muchas vidas cambiaron. Mi vida cambió. Yo leo la Biblia y Dios cambia mi vida. Vos escuchás mensajes, muchos han venido acá y recién contaban 2 familias que vinieron y escucharon, buscaron un renuevo en el Señor. Escuchan el mensaje del Evangelio escrito en la palabra de Dios y hay poder en esa palabra que les cambió la vida, le cambió la economía, le cambió el matrimonio, le cambió la salud, porque hay poder y autoridad en la palabra de Dios. ¿A cuántos la palabra de Dios le cambió la vida? ¿Alguna vez escuchaste un mensaje, estaban predicando y empezaste a llorar? ¡Ay, Dios! Y esa palabra te cambió la vida. ¿Se acuerdan? Tremendo. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Ya, es tremendo, la palabra de Dios tiene poder. Y saben, la ciencia ha comprobado que lo que dice la Biblia es verdad. Una cosa, no por decir una, hay miles y miles. Una,
La Biblia dice que del polvo venimos, que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Y eso quedó como un dato y la gente, sí, del polvo. Pero cuando hicieron un estudio, el estudio químico del hombre, el hombre tiene los mismos componentes químicos que el polvo de la tierra. Lo mismo. De la misma manera que está hecho el polvo, así son los elementos químicos que tiene la composición del hombre. O sea, los científicos certifican cosas de la Biblia. Hasta hace un poco tiempo atrás salieron a buscar por dónde más o menos la Biblia decía que estaba el arca de Noé. Lo encontraron y en la revista muy interesante salió que en el monte Arabat, por allá, se encontró lo que podría ser, o lo que es, certificaron que era el arca de Noé. Y así todas las cosas históricas de la Biblia quedan ahí, pero se han ido certificando y nosotros tenemos que entender esto. La Biblia es indestructible. Nadie la pudo exterminar, nadie. Hitler hizo montañas de Biblia. Así como hizo montañas de judíos para exterminar a los cristianos, hizo montañas de Biblia para exterminar la Biblia. En Francia, allá por el 1800, se quiso terminar y destruir lo que quedaban de la Biblia. Entonces llamaron a un inventor, no me acuerdo el nombre ahora, llamaron para que hable. Entonces había un montón de gente atea que quería destruir todas las Biblias que estén para que no pasen para las edades o las generaciones venideras. Se juntaron ahí y este inventor fue y no llevó la Biblia, simplemente contó una historia de la Biblia del libro de Ruth. Y cuando la gente, todos los escritores, cada uno expuso sus temas, él contó la historia del libro de Ruth, que está en la Biblia, y cuando todos escucharon dijeron, wow, tenemos que escribir esa historia y tenemos que publicarla para que todo el mundo sepa y las generaciones que vienen tengan esta historia de amor entre Ruth y vos, que es la historia que está en el libro de Ruth. Y el hombre le pidieron autorización para publicar y dice, no la pueden publicar. Yo no los puedo autorizar. ¿Pero por qué no lo puedo autorizar? Porque ya está publicada. ¿Y dónde está publicada? En la Biblia. Está en la Biblia. Y no pudieron parar la Biblia ahí. Y no la han podido parar. Es el libro que ha visitado todas las generaciones. Y nadie puede detener la palabra de Dios. Es el libro que más se ha vendido. Es el bestseller, pero por excelencia, sobre la tierra. Y nosotros tenemos que tener un encuentro con la Biblia. Decí conmigo, yo necesito un encuentro. ¿Saben qué es la Biblia? La palabra de Dios. Y ahí está el libro de Éxodo 3:4. Decí conmigo, quiero un encuentro con la Biblia. Tener un encuentro con la Biblia es tener un encuentro con la palabra de Dios. Que Dios venga y te hable. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Que Dios venga y te hable. Yo tengo unos 20 minutos para hablar. ¿Cómo me gustaría que Dios te hable? Que Dios te hable. Porque uno puede saber algo de la Biblia y que me contaron y que pasó esto, pero que vos escuches la Biblia y que Dios te hable, wow. La Biblia es la palabra de Dios, pero cuando la palabra de Dios está dada para vos, con nombre y apellido, Moisés tuvo un encuentro sobrenatural con la palabra de Dios. Dice la Biblia, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Decí conmigo, palabra de Dios. ¿Cuántos quisieran tener un encuentro como Moisés? Que Dios te diga, Rubén. No sé, que Dios pronuncie tu nombre. No que agarre y vos estás, no, algunos en la palabra de Dios aprovechan a dormir la siesta. Y que ahí que te llame, ¿no? Carmen.
Y vos decís, ¿qué? ¿El pastor? Carmen, sí, Carmen, despertate. ¿No? ¿Quién? Así, un encuentro sobrenatural, o sea que Dios mismo, hablándole a Moisés, dice que del medio de la zarza dijo Moisés, Moisés, y él respondió, escuchar la palabra de Dios. Miren, en ese tiempo Dios hablaba a las personas y habían millones de personas en la tierra, pero a uno le habló Dios. Y ese uno estaba atento y cuando escuchó su voz, su nombre, y cuando escuchó la voz de Dios dijo, aquí estoy. Háblame, acá estoy. Puedes decirle ahora, Señor, háblame, acá estoy. Mira que no vi el partido y me vine al culto, así que más vale que me hable. Jueces 6:12. Dice así. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, acá había otro hombre, estaba trabajando, estaba mal, estaba descontento, las cosas que vivían no eran buenas, pero él conocía a Dios, tal vez así como vos conocés a Dios, ya sabía de Dios, sabía de la obra de Dios, sabía de los milagros de Dios, sabía que Dios había hecho cosas tremendas en el pueblo de Israel. Le habían contado la historia de los milagros del pueblo de Israel en Egipto. Aún cuando salieron de Egipto, cuando Dios abrió el Mar Rojo. Y ahí estaba Gedeón trabajando y guardando todas las cosechas para que los madianitas no vengan a robarle todo el trabajo que ellos estaban haciendo. Jueces 6:12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Escuchó la palabra de Dios, escuchó su nombre y escuchó algo que estaba pasando y él no lo sabía. Jehová está contigo, Dios está con vos. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Dios está con vos. ¿Cuántas veces le hemos dicho acá? Dios está con vos, donde vos estás, Dios está. Y algunos, sí, pastor, si usted repite. No, Dios te ha. Cuando nosotros escuchamos y creemos que es la palabra de Dios, yo tengo que tomarlo, Dios está conmigo. Este hombre escuchó la palabra de Dios y la palabra fue esta, Jehová está contigo. Y la segunda palabra, varón esforzado y valiente. Eso le dio como una fuerza interna y una seguridad de que Dios lo iba a respaldar en lo que diga. De ahí en más, todo lo que Dios le diga iba a ser tremendo. Y saben, Dios lo levantó para ser uno de los libertadores de Israel. Dios le habló. La palabra de Dios cambia vidas. Le cambió la vida a Gedeón. Era un esclavo que estaba escondiendo las cosechas y se levantó como uno de los libertadores de Israel. La palabra de Dios cambia. Cuando vos escuchás la palabra de Dios, tiene que provocar algo en tu corazón, te tiene que dar valentía. La palabra de Dios te tiene que dar impulso. Dios le escribió, mire, en 1500 años, más de 40 hombres le escribieron. Es perfecta la palabra de Dios y no puede un hombre tener tanta coordinación. Dios fue el que preparó este libro, la palabra de Dios, para que nos hable a nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Dale un aplauso al Señor. Dios te va a hablar y te está hablando seguramente. Y quiero declarar esta palabra para vos. Jehová está con vos, varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente, que no has bajado los brazos, que no te has rendido, que no has echado a perder todo lo que recibiste de Dios. Dios ha visto tu sufrimiento, Dios ha visto tus problemas, Dios está con vos y no te va a abandonar nunca. Como Gedeón, así con vos. Amén. Miren, a otro hombre, Saulo, Hechos 9:3 al 6, también recibió palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y a veces cuando escuchamos la historia y vemos que apareció un ángel y vemos que Dios le habló, decimos, wow, qué bueno sería que me hable. Pero cuando vos lees la Biblia, también es palabra de Dios.
para vos. Vos cada vez que venís a escuchar la palabra, cada vez que venís y te preparás, Dios te está llamando porque dice, hey, venite a la reunión, hoy Dios te va a hablar. Hay una palabra, a veces yo hago unos videitos y digo, venite, hoy hay una palabra de Dios tremenda para vos. Y la gente viene y tiene que creer que es para vos. Que la palabra de Dios es para sanarte, para levantarte, para ayudarte, para animarte, para enfocarte. Saulo, él iba, ¿sabe dónde iba Saulo? Iba a matar cristianos. Mire, linda tarea que tenía. Menos mal que no está ahora, si no, nos escapamos. Saulo, dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, ahí va, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Decí conmigo palabra de Dios. Este hombre tuvo palabra de Dios. Y tan buena fue la palabra que quedó registrada en la Biblia. Y si quedó registrada en la Biblia, la misma palabra de Saulo o la misma palabra que Dios le dio a Saulo quedó registrada en la Biblia porque esa misma palabra es para mí y es para vos. Y el poder que Dios quería desatar y desató en esa palabra es el mismo poder que Dios va a desatar en tu vida y en mi vida por esa palabra. ¿Saben qué le pasó a Saulo? Dios le cambió la vida. Y dejó de ser el perseguidor de los cristianos y pasó a ser el apóstol más grande de la iglesia y dejó escrito varios libros y varias cartas en la Biblia. Dios le habló. Decí conmigo, Dios me habló. Y saben, nosotros tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia nos habla y que nosotros no deberíamos estar, aunque muchas veces a veces pasan cosas como esta, Dios te habla y hay un sueño. Tal vez si viene un fantasma, ¿no? Y hacemos un show y yo me pongo de fantasma y te hablo y aparezco así, y uno dice, ¡ay, Dios me habló! Y es lo mismo, y por ahí te lo cuento o te lo leo, es lo mismo. Pero si te lo leo medio como espectáculo, como si fuera una película, uno queda más, ¡wow, Dios me habló! Si te cruzamos, no sé, en la noche en una ciudad y te asustamos un poco y por ahí te decimos lo mismo. Y algunas personas estarían convencidos de que Dios tiene una palabra, pero a veces cuando la escuchan, no solamente predicada, a veces la leen, no creen que es palabra de Dios. Y por eso le restan poder a la palabra de Dios. Y ahora busquen en Gabriel 10:14. No, Romano. ¿Saben? Yo un día escuché un mensaje. Estaban predicando la Biblia, la palabra de Dios, en Trelew. Y yo estaba sentado, no era pastor, nada, era uno más y estaba sentado. El pastor predicaba y empezó a predicar y hablaba de que tenemos que servir a Dios y había un proyecto en la iglesia de que teníamos que abrir iglesia y empezó a predicar y predicaba y hablaba y que tenemos que dar al Señor y que tenemos que entregar nuestra vida a Dios. Y Dios me habló y no hubo una zarza, no vi nada encendido ni nada fantasmal, ni voces que me digan Gabriel, Gabriel, nada. No hubo un ángel, no vi ángeles, no me caí del caballo como Saulo, no me caí de ningún caballo, pero Dios me habló a través de la predicación de la palabra de Dios.
Y estaban predicando y decían, se necesitan hombres que sirvan a Dios, y empezaron, y mi corazón estaba ardiendo. Y yo decía, pero yo estoy listo, yo quiero ir, yo lo quiero hacer. Y mi corazón estaba ahí, Señor, yo decirle que sí hay uno. Yo tenía unas ganas de levantar mi mano y decir, yo quiero hacer ese trabajo. Y de pronto el pastor leyó este versículo, Romanos 10:14. Y cuando leyó este versículo, ¡ay! Me tuve que parar llorando, pasé al altar y él decía, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y yo me levanté y dije, yo voy a predicar. Yo voy a predicar. Ahí Dios me habló y estaba en el mensaje, es como estar acá. Yo dije, sí, yo voy a ir a predicar. Y me levanté, seguramente se habrán reído de mí, de todo, porque no hice un llamado. Yo escuché esa palabra y vine adelante y dije, yo voy a ir. Y había un desafío en la iglesia y el desafío era abrir una iglesia en la ciudad de Rawson. Y yo dije, yo voy. Y Dios me habló. Un versículo de la palabra de Dios movió todo lo que ustedes ven hasta ahora, hasta esto. Porque un día Dios me habló. La palabra de Dios cambió la vida. Cambió mi vida, cambió la familia, cambió el rumbo de todo. La palabra de Dios tiene poder para cambiarte la vida. Aún un milagro, alguien que escucha la palabra de Dios, por ejemplo, Isaías 53, que dice, por su llaga fuimos nosotros curados. El que está enfermo dice, yo me curo hoy. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Segunda de Timoteo 3:15, mire lo que dice. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura habla de toda la Biblia. Yo estoy leyendo algunas partes, pero toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos están escuchando palabra de Dios? La palabra de Dios cambia, transforma, revoluciona. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es confrontar cualquier argumento. Si alguno dice, no, porque yo creo esto, cuando vos le das palabra de Dios, se terminan los argumentos. ¿Saben cómo venció Jesús a Satanás? Cuando Satanás venía con la misma palabra de Dios, venía a tentarlo, él con la misma palabra de Dios terminó con los argumentos. ¿Sabe por qué cayó Adán y Eva? Porque a Satanás lo enfrentaron con charla. Empezaron a sí, con que el diablo dice, como que Dios te dice que si comes de ese árbol vas a morir, mentira. Porque Dios sabe que si vos comes de ese árbol vas a conocer el bien y el mal. Y se puso a charlar. Y dijo, sí, ¿te parece? Le dice Eva, sí, no es tan así. Bueno, voy a probar. Entonces se pusieron a charlar. No usó palabra de Dios. A veces nosotros tenemos que dejar de lado todos nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, nuestras charlas. A mí me parece que no es así. A mí me parece que esto no es de esta manera. A mí, mira, yo no sé si eso no es de esta manera, pero la palabra de Dios dice así. Y si la palabra de Dios lo dice, es la verdad absoluta, es la verdad verdadera. No hay otra salida, no hay otra manera, no hay otra forma. Si la Biblia dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a Dios si no es por Él, así es. El que no lo cree, va al infierno. El que lo cree, entra al cielo. La palabra de Dios es la verdad absoluta de Dios. Amén. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, que es confrontar todos los argumentos, es útil para corregir. Vieron que algunos, a mí también me da de que yo quiero, con mi experiencia, quiero decirte, no, mirá, sería bueno que vos hagas así, asá, así, asá.
Sería bueno que no digamos nada lo que opinamos y le digamos, mira, la Biblia dice acá esto. ¿Sabés quién es tu mejor corrección? La Biblia. ¿Qué dice la Biblia de casarme con alguien que no es cristiano como yo? ¿Qué dice la Biblia? No te cases. No unáis en yugo desigual. Entonces, toda Biblia es útil para confrontar los argumentos, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Podemos ser perfectos? Dios es perfecto. Jesús fue perfecto, pero nosotros somos perfectibles. O sea, mientras más conozcamos la Biblia, más perfectos vamos a tender a ser. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparada para toda buena obra. Vaya conmigo a Hebreos 4:12. Acá va otro versículo que valida la Biblia. Dios va a hacer algo en tu corazón en este mes. Así como todo florece en este mes, yo profetizo en el nombre de Jesús, todo lo que has recibido, cada palabra, cada semilla de la palabra de Dios que ha sido sembrada en tu corazón, cada versículo de memoria que has aprendido va a empezar a florecer en este mes y vas a ver el fruto de la palabra de Dios recibida y sembrada en tu corazón, la vas a ver como el fruto de tu bendición, el fruto de la obediencia, el fruto de la multiplicación y el fruto del crecimiento que Dios te regaló. Lo vas a ver. Toda palabra de Dios va a dar fruto. Porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12, es viva. ¿Cuántos sienten que es viva? Escuchamos la palabra de Dios, ¡wow! Hay vida, es viva la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Es más cortante que espada de doble filo. ¡Shah! Alguien dijo, entra cortando y sale sanando. Así. Es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Pavada de psicólogo. Dale un aplauso a la palabra de Dios. ¡Tremendo! Tremenda. Wow, amo la Biblia. Amo la Biblia. Mire cómo dice la Biblia en el lenguaje actual. El mismo versículo dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y vida. ¿Cuántos sienten eso? Las palabras poder y vida. Dice, no sé, tremendo. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Moisés escuchó la palabra de Dios en la zarza, poder y vida. Gedeón escuchó la palabra de Dios cuando estaban esclavos, escuchó poder y vida. Saulo, cuando cayó del caballo, escuchó las palabras de Jesús y escuchó poder y vida. Cuando yo recibí una palabra de Dios, yo sentí poder y vida en mi vida que me cambió la vida. Cada vez que leas la Biblia, tenés que entender, la Biblia es poder y vida. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí, cuando está en tu ser, examina nuestros pensamientos, examina nuestros deseos y deja en claro si son buenos o son malos. ¡Wow! Si solamente pudiéramos comunicarnos con palabra de Dios, ¿saben? ¡Ay! ¿Cómo estaríamos sanos, santos, limpios, fuertes? La Biblia, cuando uno lee la Biblia expone el pecado. Usted escucha la palabra de Dios y lo primero que pasa, el pecador viene y se arrepiente. Porque la Biblia, cuando alguien escucha, dice, ¡oh, pecador! La Biblia expone el pecado y lo que está mal en el hombre. La Biblia nos da el punto de vista de Dios. La Biblia te hace saber, Dios piensa así. Yo quiero ser. ¿Vieron cuando alguien ahora
se usa esta frase, el otro día hice un pastel de papa y busqué en YouTube cómo se hace el pastel de papa, porque mi primer pastel de papa, siempre comí, con pastel de papa comí de chiquitito, pero nunca lo hice. Y entonces voy a buscar pastel de papa, busqué en YouTube, dice, lo primero que me apareció, pastel de papa nivel Dios. ¡Wow! Lo más alto. Yo dije, wow, ese voy a hacer, nivel Dios. De paso lo hago medio santo. ¿Saben? Cuando leemos la Biblia, nosotros tenemos el punto de vista de Dios con respecto a cualquier tema, con respecto a la plata, con respecto al sexo, con respecto a las conquistas, con respecto a los tiempos difíciles. Tenerle el punto de vista de Dios está en la Biblia. La Biblia, cuando nosotros lo aprendemos, sustituye nuestros pensamientos. Vos aprendés la Biblia y sustituye tus pensamientos por los de Dios. Viste que todos tenemos nuestra opinión. No, yo opino del matrimonio, y cuando yo hablo del matrimonio se me viene un versículo del matrimonio, que sustituye mi pensamiento del matrimonio por un versículo de la Biblia que es el pensamiento de Dios con respecto al matrimonio. Cuando éramos chicos con mi hermano, uno de mis hermanos que era bravo, él siempre decía que nosotros robábamos. Y él se aprendió, no robarás, Éxodo 20:15, y andaba atrás nuestro, decían. Porque cuando aparecíamos con algo, él nos amenazaba y decía que nosotros lo habíamos robado. Y entonces nos decía ese versículo acá. Decía, no robarás, Éxodo 20:15. Siempre te daba. Y saben, la palabra de Dios sustituye nuestros pensamientos. O sea que si vos no aprendés, ya terminó, pero si no aprendés versículos de memoria, vos estás viviendo con tus pensamientos. Pero si aprendés versículos de memoria, vas a tener en tus pensamientos los pensamientos de Dios. Tus pensamientos van a ser nivel Dios. Cuando yo leo la Biblia, ¿saben qué hace? Aumenta la fe cuando la repito. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando yo escucho la Biblia, la fe aumenta. ¿Cuántos tienen fe ahora? ¿Y cuántos tienen ahora más fe en la Biblia? Yo quiero que creas más en la Biblia. La Biblia tiene que estar en la punta de la lengua. Tócate la lengua. ¿A dónde tiene que estar la Biblia? En la punta de la lengua. Cuando la palabra de Dios está en la punta de la lengua, destruye al enemigo. Viene el diablo, Satanás. Por un camino vendrás contra mí, pero por 7 huirás de delante de mí. ¡Pum! Se va. La Biblia, viene Satanás y vienen sus demonios. Y la Biblia dice, a los que son de Cristo, el maligno no los toca. Y entonces venía Satanás y venían todas las amenazas, pero tengo la palabra de Dios en la punta de mi lengua y al diablo lo hago papa frita. Al diablo lo extermino. Miren, cuando yo tengo la Biblia en la punta de la lengua, cambio la mentira por la verdad. Porque enseguida tengo un versículo con la verdad. La Biblia en la punta de la lengua me renueva. Cuando vos hablás ¿cuántos saben un versículo de la Biblia? Repetilo. A ver, yo digo 3 y usted lo repite en voz alta. 1, 2, 3. No escucho nada por acá. ¡Ey! Yo digo 3, vamos, de este lado medio bajito. Vamos, un versículo bíblico, aunque sea el que vos decís, no, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no importa. Pero ahí vamos, todos decimos un versículo. 1, 2, 3. Wow, es palabra de Dios, es poderosa, tiene autoridad, provoca milagros y también puede transformarnos. Por eso hay que repetir la Biblia. La Biblia tiene, si está en la punta de nuestra lengua, transforma. Romanos 12:2 dice que transformamos mediante la renovación del entendimiento. O sea que cuando pronunciamos la palabra de Dios, nuestra vida cambia. La Biblia es tu ayuda diaria. Todos los días, si buscaras todos los días un versículo, viste que hay aplicaciones que te mandan el versículo del día.
Qué bueno sería aprender un versículo cada semana. Yo te voy a dar uno para aprender esta semana. Acá. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos lo van a aprender de memoria? Vamos a ver, ¿cuántos van a aprender de memoria la Biblia? ¿Saben? Tenemos que aprender la Biblia de memoria. ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, cuando hay chisme. Viene uno chismoso y vos tenés ganas de darle a la lengua porque te vinieron a decir, porque viste que aquel es esto y vos tenés ganas de tener razón. Prepárate unos mates. No, ya empezaste. Pero si tenés la Biblia y lees Santiago 1:26, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces, para el chisme, Santiago 1:26, hay que parar la lengua, ponerle freno a la lengua. Y cuando nosotros no tenemos palabra de Dios, entramos en el chisme. Insoportables. ¿Cuánto tienen familia gente insoportable? ¡Ay, no lo soporto! Levante la mano a ver alguno que tenga algún insoportable por ahí. Leo este nomás, Romanos 15:1. A ver qué dice Romanos 15:1. Insoportables. Vamos a leer uno más después, del sexo. Insoportables. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ay, yo no lo soporto, pero bueno, te voy a soportar porque sos débil. Te soporto. Sexo, Santiago 1:12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El que soporta la tentación tiene premio. El que no la soporta se siente una basura después de haber pecado. No le voy a preguntar ni diga que me levante la mano porque... ¿Saben qué nos salva? La palabra de Dios. La Biblia es nuestra ayuda diaria. Quiero que te pongas de pie. Y mire, si hay problemas de salud, en la Biblia hay palabras de sanidad. Si hay problemas sentimentales, emocionales, la Biblia tiene el arreglo para toda situación, enojo, miedo, soledad. Si hay problemas familiares, la Biblia nos enseña cómo Dios restaura la familia. Si hay problemas legales, discusiones, desobediencia, la Biblia tiene y te presenta a Jesucristo como tu mejor abogado. Si hay problemas de trabajo, si hay situaciones diarias, no sé, tenés que reparar algo en tu cocina, pero si yo no sé reparar nada, y decís todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pedí las herramientas y ponete. Algo hay que hacer, pero tenemos que tener la palabra de Dios. Levantá tus manos al cielo como una señal de que recibís la palabra. Y decí conmigo, Señor Jesús, te doy gracias, porque para mí tenés palabra de Dios. Gracias, porque le hablaste a Moisés, a Gedeón, a Saulo, a mi pastor. Pero yo quiero, Señor, que me hables. Voy a oír tu palabra en profecías, en predicaciones, pero voy a oír tu palabra también cuando la lea. Revélame, Señor, la Biblia. Me comprometo, dígalo en voz alta, me comprometo a aprender versículos de memoria para que mi vida sea transformada y venga poder y venga autoridad para cambiar mi vida, cambiar mi familia y ayudar a cambiar este mundo para que crea en Jesucristo. Señor, cuenta conmigo en esto. Habla, que yo voy a oír, voy a obedecer y voy a hacer lo que me pidas.
Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga y